Dios les bendiga, Dios les guarde, Niña de la Rosa de este lado, cápsulas bíblicas, medicinas para el alma, a través del Ministerio Mujeres Íntegras. Vamos a hablar de un tema, la doble eficacia de la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios tiene doble eficacia? Es una espada de doble filo. Vamos a fundamentarlo en este momento en el libro de los Hebreos, capítulo 4, verso 12. A su letra dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, añada bendiciones a estas palabras. Para comenzar, reconociendo, ¿verdad?, que la Sagrada Escritura es el libro más completo. El libro más completo. Hay muchos escritores eminentes, muchas personas, ¿verdad?, que han escrito muchos libros, de personas que han sido grandes pensadores, que hay que quitarse el sombrero, ¿verdad? Libro con grandes temas, pero ya cuando se va a hablar de la Sagrada Escritura, cuando se va a hablar de la Biblia, esto no tiene comparación ninguna. 200 y pico de traducciones, muchísimas personas murieron para que hoy en día pues tengamos esta gran palabra en nuestras manos. Una palabra, un libro que tú lo vas leyendo y ella te lee a ti. Dice la palabra de Dios aquí mismo en los Proverbios, que ellas son medicina para el alma. Medicina para el alma. El libro de los Proverbios dice claramente. O sea que la palabra de Dios no tiene comparación. La palabra de Dios nos marca con un gran propósito. Aquí donde leímos en el libro de los Hebreos, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Cuando habla del doble filo de la palabra de Dios, está hablando que ellas te salvan, pero también te condenan. Ellas tienen ungüento para salvarte. Si tú la utilizas de manera adecuada, una espada. Habían personas en la antigüedad, la espada se utilizaba mucho en la antigüedad. Tanto ellos utilizaban esa espada para defenderse y hacer guerra, como también para hacerse daño a sí mismos. Podían, si no tenían la forma eficaz de utilizarla, podían ser cortados, podían ser muertos a la misma espada de ellos mismos, porque eran una espada que tenían doble filo y podía fácilmente ellos cortarse cuando ellos empezaban a tirar y a lanzarla para golpear a otro, para defenderse. Si no sabían utilizarla, darle un buen uso, podían ser ellos pues golpeados con su misma alma. Y eso es lo que pasa. Podemos ver, por ejemplo, el arca del pacto, cómo usa, pues por ayudar, ¿verdad?, no tener el conocimiento y ser inexperto, pues tomó el arca del pacto y la tocó por desconocimiento. Entonces, así mismo es la palabra de Dios. La palabra de Dios, por ejemplo, tienen en sus contenidos muchas palabras de todo tipo. Ayudan al cansado, al desesperado. Tiene para las personas que están pasando por momentos difíciles de muerte de algún familiar. Tienen para esas personas que van a contraer matrimonio. La palabra de Dios tiene para preparar a un liderazgo en todo tiempo. Tiene la palabra de Dios, un liderazgo hasta secular. Esas personas, presidente, si usted quiere ser un buen presidente, lea la Biblia, lea la palabra de Dios. Usted quiere darse bueno en cualquier área, lea la Biblia, porque la Biblia tiene herramientas para todo. Para emprender un negocio, tiene la Biblia estrategia para todo, porque es doble eficacia. O sea, es eficaz. El que la lee tiene consigo, eso no es algo que tú vas a decir, bueno, si yo compro, por ejemplo, este libro o cualquier objeto, no sé si va a salir bueno o malo. No, la Biblia es eficaz. O sea que si tú la lees, va a llevar consigo, es una seguridad que lleva consigo una restauración en la vida del ser humano. El ser humano es restaurado
a través de la Biblia, a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, muchas veces en tiempos, o sea, en todo el tiempo, la persona ha entendido que la doble eficacia de la palabra de Dios es que cortan para acá y cortan para allá. Claro, esa es la interpretación, pero tiene su doble eficacia, es que ellas salvan, pero también condenan. ¿A quiénes condenan? Bueno, ella misma, Jesucristo dijo claramente, yo no condeno a nadie. La palabra de Dios que yo he hablado, o sea, la misma palabra que ha salido de mi boca, o sea, la misma Biblia, la palabra de Dios, ella misma te van a condenar en los días postreros, porque si tú no la utilizas, le dé el uso adecuado que debe de utilizarla, entonces ella misma, como esa alma de doble filo, ella misma será en contra tuya, te van a cortar, cortan, son poderosas, son cortantes, Nosotros muchas veces en la parte espiritual, cuando estamos, ¿verdad?, con esa vida espiritual, que llevamos una esperanza, es porque una esperanza de la palabra de Dios nos mantiene con vida. La palabra te mantiene con vida, la palabra te da vida, la palabra te restaura, la palabra cambia, la palabra transforma, la palabra redarguye, la palabra te hace quitar el odio, el rencor, la raíz de amargura. La palabra te hace libre. La palabra te hace entender, tener gratitud, aunque tú no tengas nada. Eso te hace compenetrar la palabra del Señor. Así que en este momento, en este tiempo, ¿verdad?, en este mes de la Biblia, yo te invito a leer la Biblia, a leer la palabra de Dios. No pase un día sin reflexionar sobre un texto de la Biblia, sin reflexionar sobre la palabra de Dios, sin leerla. Ellas son nuevas cada mañana. Fíjate que tú a veces lees un libro y dices, bueno, ya yo leí ese libro. Pero la Biblia no, la Biblia son nuevas cada mañana. Tú lees una parte de la Biblia y quizá, ¿cuántos predicadores no han predicado, por ejemplo, de Isaías? Isaías 53. ¿Cuántos mensajes diferentes no hay de Isaías 53? Sin embargo, tú puedes leer un libro secular y es lo que está ahí, ya está limitado, tiene limitaciones, pero la Biblia no, la Biblia es nueva cada mañana, te da herramientas todos los días. Por eso es importante leerla, es importante dejarse guiar de esta gran palabra. Yo hago un llamado a través de este mensaje, de este corto mensaje, de esta corta reflexión, a leer la palabra de Dios, a leer la Biblia. Sí, hay muchos escritores, por ejemplo, Nelson Mandela fue un escritor secular, Borges, un escritor argentino, que escribe cuántas palabras, eso está bien, pero cuando tú lees la Biblia, la Sagrada Escritura, que tú te encuentras con esos pasajes bíblicos, con esa palabra inspirada, que dice que penetran a los tuétanos, al alma, o sea, a partir del alma, penetran al espíritu. La palabra de Dios te reprende. La palabra de Dios te dice está bien o está mal por su doble eficacia. Entonces, si tú la usas para salvación, tú serás salvo. Pero si no la utilizas para salvación, será condenado. Esa es la doble eficacia de la palabra de Dios. Y para mí fue, para concluir ya esta parte, hago un llamado en este mes, ¿verdad? Precisamente, siempre, pero este mes es el mes de la Biblia, a leer la palabra de Dios, a leer la Biblia. Una cita bíblica, un pasaje de la Biblia. Sellarlo en tu puerta, sellarlo en las habitaciones y que cada uno la lea en el hogar, que cada uno la lea en la familia y se compenetre y sea el texto bíblico de la semana o del día. Cada uno viva y camine por esas palabras. Cuando tú respiras y vive por una palabra, hay una palabra que te tiene con vida, una palabra que te tiene con esperanza, hay una palabra profética de la Sagrada Escritura que te mantiene con vida y con esperanza. Ningún profeta puede venir con una profecía contraria a lo que dice la palabra de Dios. Sea anatema, dice la Biblia. O sea que todo profeta tiene que basarse a la Biblia. Todo lo que va a decir tiene que colarse por este gran colador que es la Sagrada Escritura, la Biblia. Lee la Biblia. Si escucha un mensaje, busca la Sagrada Escritura. De lo que te está predicando el predicador, vamos a ver qué dice el predicador. No solo porque somos repetitivos, repetimos lo que otros repiten. No, búscalo tú, que ahí está la Sagrada Escritura. Tú también tienes la capacidad y la sabiduría. El Espíritu Santo nos enseña a conocer cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta en la Sagrada Escritura. Y el etíope eunuco dijo, pero ¿cómo voy a entenderla?
Si alguien no me la explica, explícasela a alguien, ya que tú la entiendes. No todo el mundo tiene la capacidad, sino pregúntale a Nicodemo, que no entendía la palabra que le decía Jesús. Entonces tú se la puedes enseñar a otro, explícasela a los demás. No importa que sea a través de las redes sociales, no es que seamos fanáticos a las redes. Yo no soy muy dada a las redes, pero por las redes hay muchas personas y se predica la palabra, y esto es un medio de predicar. Vamos a predicarla, vamos a hablarla, y comparte esa palabra del Señor con otras personas. Dios te bendiga y Dios te guarde.